Muy buenos días en esta bendecida mañana de enero 29 del año 2026. Estamos dándole la gloria a Dios, dándole la honra, el honor, las gracias al único dueño de nuestras vidas, al único dueño de nuestro todo. Hermosos seres de luz, el portal está abierto. Entra a disfrutar del portal de la gracia mientras pueda ser hallado. Dios sabe con quién tiene bondad, misericordia. Dios sabe con quién tiene paciencia. Muchas veces nos equivocamos y pensamos en nuestra propia prudencia, pensamientos de hombres, que como Dios es amor, entonces perdona todo. Y no es así. Recuerden que Dios es justicia. Justicia. Y Dios te da lo que mereces. Abba, pon carbón encendido en mis labios, unge mi cabeza con aceite y derrama de tu unción para que tu palabra sea derramada a través de mi ser conforme a tu voluntad. Pasa de mí esta copa, oh Abba, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo no he querido mover un dedo hasta que el Señor no me diga que lo haga. Recuerden, mis hermosos seres de luz, que no somos más misericordiosos que Dios. Cuando Dios pone algo en tu corazón, es lo que debemos de hacer. Más nada. No debemos de pensar con nuestra propia prudencia, porque eso es engaño satánico. Hay que hacer lo que el Señor pone en nuestro corazón, tomarlo en acción. Entonces, por eso siempre tenemos que esperar la instrucción de Dios y no adelantarnos a pensar que porque seguramente el Señor esto es lo que quiere. No, si el Señor no lo pone en tu corazón, tú no necesitas hacerlo. Cuando actuamos es porque el Señor lo haya puesto ahí. No sea que caigamos en las trampas como cayó Saraí. Saraí cayó en pensamiento humano y ella le entregó su sierva Agar a Moshe y le dijo:
seguramente esto es lo que Dios quiere. Y seguramente así es que Dios te dará a tu hijo a través de mi sierva Agar. Y mira todo lo que aconteció y ha acontecido con Ismael. ¿Tenía la culpa Ismael? Por supuesto que no. Fue el pensamiento adelantado que tuvo Sarai. Yo creo que esto es lo que el Señor quiere. Y no es que nosotros creamos, es lo que Dios quiere, lo que debemos de esperar en la palabra de Dios. Imagínate si Sarai no se hubiese adelantado, entonces en el sol de hoy no tendría Israel tanta película, ¿verdad? Tanta incomprensión, tanta rebelión entre ellos mismos. No se pelearía Israel con su hermano Ismael. No existiría. Pero por el pensamiento inadecuado del ser humano, porque el ser humano piensa que es más misericordioso que Dios, es que ha traído tanto problema en la vida, tanta complicación para vivir en paz y en armonía. Porque queremos vivir un paso adelante de Dios. Hipócritas, ¿verdad? Hacedores de maldad, inicuos, que piensan que Dios necesita ayuda. Dios no necesita tu ayuda. Dios es absoluto. Es uno. Y Dios usa y pone a hablar a quien Él quiere, en donde quiere, como lo quiere, a la hora que quiere. Entonces, ¿por qué ha de pensar la humanidad? Es que Dios me necesita. No, eso es vanagloria, orgullo, pensamientos inicuos del ser humano, engañados por Satanás. Bendito y alabado el nombre del Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, Señor. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras ofensas, Señor, así como nosotros perdonamos a todos aquellos que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Señor, líbranos de todos los males, inclusive del pensamiento inicuo, del pensamiento de que ayudaré a Dios con esto, cuando tú no has hablado. Líbranos, Señor, de todos los males. Líbranos de caer en palabras engañadoras, en pensamientos engañadores, que solamente traen destrozo a nuestras vidas y a las vidas de otros. Porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder,
porque tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor, la victoria es tuya desde el principio de los tiempos. Hecho está. Gloria y honra al nombre del Señor. De esta manera, mis hermosos seres de luz, entramos al capítulo número 25 del segundo libro de Crónicas. De 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. O sea, Amasías terminó sus días de 54 años. Reinó 29 años. Bendito Señor. El nombre de su madre fue Joadán, de Jerusalén. Hizo él lo recto en los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. O sea, no lo hizo por convicción. Y luego que fue confirmado en el reino, mató a sus siervos que habían muerto al rey su padre. En el capítulo anterior nos contó que los siervos de Joás, Simat amonita y Josabad moabita habían conspirado con Joás y le habían matado. Le habían herido en su propia cama. Lo habían muerto en su propia cama. Ellos conspiraron en contra de Joás. Y parece que pudo ser justo, ¿verdad? Porque Joás había enviado a matar al profeta Zacarías, el hijo de Joiada, que había sido su tutor. Y no quería él, rechazó la profecía que el Señor le envió a través de Zacarías. Y parecía que fuese algo justo, ¿verdad? Pero el acto de estos dos que estaban al servicio del rey tomaron justicia por su mano. Eso fue lo que le juzgó
aquí en el capítulo 25 del segundo libro de Crónicas, Amasías su hijo, a este amonita y a este moabita, Simat y Josabad. Tomaron justicia por su mano y aquí Amasías en su reinado, una vez posesionado, les mandó a matar por haber muerto a su padre. Mas no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley en el libro de Moshe, donde Jehová mandó diciendo: no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. O sea, guardando esta ley, se ampararon a los hijos de estos amonita y moabita. Solo les mató a ellos dos. Juntó luego Amasías a Judá y con arreglo a las familias púsoles tribunos y centuriones por todo Judá. Y Benjamín, por todo Judá y Benjamín. Y tomólos por lista, de 20 años arriba. Y fueron hallados en ellos 300,000 escogidos para salir a la guerra. 300,000. Para la guerra. Que tenían lanza y escudo. 300,000. Versículo 6. Y de Israel tomó a sueldo 100,000 hombres valientes por 100 talentos de plata. Mira cómo dice, y de Israel tomó a sueldo, o sea, contrató. Él hizo una contratación de Israel. Contrató de Israel 100,000 hombres valientes. O sea, con eso él tenía 400,000 hombres. Pero mira de dónde tomó gente de Israel, de los idólatras que estaban de las 10 tribus de Israel. De Judá tenía 300,000, ¿verdad? Y se fue al otro lado y pidió 100,000 a sueldo. O sea, les pagaría por venir a pelear aquí
vengan a la guerra y les voy a pagar. Dice que a sueldo. Una negociación. Mas un varón de Dios vino a él, diciéndole, Rey, no vaya contigo el ejército de Israel. ¿Te das cuenta? ¿Por qué sería esto? Es muy obvio. Son idólatras, son impíos. No alaban ni bendicen el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Hay una división espiritual. Porque Jehová no es con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. ¿Te das cuenta? A veces nosotros pensamos que esta persona es con Dios y queremos hacer negocios con esas personas. Pero es que nosotros vemos los frutos de esas personas. Nosotros vemos las acciones de esas personas. Dios nos permite ver. Y si Dios nos permite ver, ¿por qué nos metemos en esos asuntos? Si Dios nos está mostrando, nos está revelando que por ahí no es. Cuando tú ves una persona borracha, fumadora, que habla vulgaridades, ¿qué te hace pensar a ti? Una persona mentirosa, burlona, con un ego que parece un puercoespín. ¿Qué te hace pensar a ti que puedes hacer negocios con esa persona? ¿Le vas a bendecir con tu negocio? ¿Y será que ella te va a bendecir a ti? Por supuesto que no. Si los que son de esa forma lo único que quieren es engañar, matar, robar. Son engañadores por naturaleza. Son mentirosos porque se mienten a sí mismo. Y el que se miente a sí mismo, le miente a cualquiera. ¿Comprendes eso, mi hermoso ser de luz? Hay que tener sabiduría. Bendito y alabado el nombre del Señor. Que Dios nos dé sabiduría con quién vamos a negociar, con quién vamos a levantar y hacer negocios. Que Dios nos ayude. Porque Jehová no es con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. Y parece que sí, ¿verdad? Porque son parte de las 12 tribus de Israel. Pero son idólatras. Entonces Dios no está con ellos. Dios los ha dejado porque ellos dejaron primero a Dios. Cuando Dios te abandona es porque ya tú le habías abandonado. Dios no te abandona por nada. Tú le abandonas primero antes que Dios te abandone a ti.
Y cuando tú te arrepientes y regresas a Dios, Dios conoce tu corazón con el que te estás arrepintiendo, si es sincero o no. Tú no puedes engañar a Dios. Dios conoce los corazones. Y Dios sabe si está o no está contigo. Si te deja, es porque tú realmente no estás con Él, para Él, no estás arrepentido. No estás con un corazón verdadero. Versículo 8. Pero si tú vas, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos. O sea, si tú insistes en tener a estos de la tribu de Efraín aquí, Dios te hará caer y perderás la guerra con tus enemigos. Porque en Dios está la fortaleza, o para ayudar o para derribar. Date cuenta de tan importante expresión que usa la palabra para hacernos entender. Dios es amor todo el tiempo, pero según a donde está tu corazón y según a donde está tu obra, entonces Dios está para fortaleza o para ayudar o para derribar. Entonces mira bien de qué lado estás. Si estás haciendo todo en la voluntad de Dios y dejarás que aunque le pagaste 100 talentos, 100,000, dice, por 100 talentos, 100,000 hombres por 100 talentos. Tú no tengas temor que voy a perder los talentos. Dios es más que eso. Y si tú no dejas a esos hombres, si tú no los devuelves, si no los sueltas, sino que los traes contigo a la guerra, vas a perder a todos tus hombres. Vas a perder la guerra. Y son más 300,000 que 100,000. Es más hombres bendecidos que tienes aquí que los idólatras que vas a traer de allá. Y mira cómo Dios no le estaba permitiendo que trajera a la tribu de Efraín, de la tribu de Efraín, 100,000 hombres para que le ayudaran en la guerra. Pero ¿por qué Dios no se lo estaban permitiendo? Porque ellos no estaban con Dios. Ellos estaban adorando a los becerros que había levantado Jeroboam. ¿Recuerdas? Cuando Dios dividió los reinos, Jeroboam levantó 2 becerros para que ellos hicieran idolatría. Y ellos no se opusieron, conociendo al Dios verdadero. ¿Comprende, mi hermoso ser de luz? Es como en la actualidad. En la actualidad nosotros conocemos el Dios verdadero. ¿Y qué dice la humanidad? No lo veo, no lo escucho, no lo siento. ¿Por qué le voy a servir?
y hacen como Tomás. Si no meto mi dedo en su llaga y hasta mi mano en la llaga, yo no voy a creer. Y es lo que la humanidad en la actualidad vive. ¿Cómo yo le voy a creer a un Dios que no lo veo, que no lo escucho, que no lo siento? Pero la humanidad no sabe y no reconoce que si tienen vida es por causa de ese Dios que ellos dicen que no ven. Que si tienen salud es por causa de ese Dios que ellos dicen que no ven. Que la condición que tienen actualmente es la paga de su pecado, que ese Dios los ha derribado, porque Dios es fortaleza para ayudar y levantar, o para derribar y tumbar. O te levantas o te caes, pero la fortaleza es de Dios, no le pertenece a más nadie. Es lo que la palabra nos expresa en este capítulo. ¿Con quién estás lidiando? Date cuenta, mi hermoso ser de luz, cómo declara la palabra la fortaleza de Dios para ayudar o para derribar. Una palabra bien hermosa. Me gusta. Me gusta cómo la palabra se expresa de la fortaleza de Dios. Entonces tú verás si vas a soltar a esos 100,000 hombres y caminas en la fortaleza de Dios, en la obediencia de Dios, o vas a perder toda tu gente por caminar en tu propia prudencia. Porque cuando Amasías hizo esto, no estaba contando con Dios, él estaba contando con su propia prudencia. Voy a ir a la guerra, solo tengo 300,000 hombres, voy a tomar 100,000 y les pago 100 talentos. Era la prudencia con la que contaba Amasías, rey de Judá, y Dios le estaba diciendo a través del profeta, para eso, porque si vas a llevar estos hombres, vas a perder la guerra, vas a caer. Versículo 9. Y Amasías dijo al varón de Dios, mira cómo Amasías estaba escuchando la palabra de Dios. ¿Qué pues se hará de 100 talentos que he dado al ejército de Israel? O sea que mis 100 talentos los voy a perder. Y el varón de Dios respondió, de Jehová es darte mucho más que esto. O sea, 100 talentos no es nada para el dueño del oro y la plata. 100 talentos no es nada para el dueño del oro y la plata. Dice, de Jehová es darte mucho más que esto. Entonces Amasías apartó
el escuadrón de la gente que había venido a él de Efraín, para que se fuesen a sus casas. Y ellos se enojaron grandemente contra Judá, y volviéronse a sus casas encolerizados. Mira lo que era el corazón de ellos. Se devolvieron encolerizados, porque Amasías escuchó, obedeció la profecía. Esforzándose entonces Amasías, sacó su pueblo y vino al valle de la sal. El valle de la sal. E hirió de los hijos de Seir 10,000. El monte Seir, 10,000. Y los hijos de Judá tomaron vivos otros 10,000. Los tomaron vivos, los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco, y de allí los despeñaron, y todos se hicieron pedazos. Date cuenta, los subieron a un peñasco y desde allá los lanzaron. Qué muerte tan atroz la que le espera a los hijos de desobediencia. Los lanzaron por un peñasco. Y todos se hicieron pedazos. Pero los del escuadrón que Amasías había despedido, o sea, los de Efraín, porque no fuesen con él a la guerra, derramáronse sobre las ciudades de Judá. Mira el corazón de ellos, encolerizados. Se derramaron sobre las ciudades de Judá, desde Samaria hasta Betorón, e hicieron de ellos 3,000. E hirieron, dice, e hirieron de ellos 3,000. Mira lo que ellos hicieron. Se tiraron contra Judá, contra estas ciudades, y tomaron un grande despojo, como quien dice, si tú no nos vas, pero ya les había pagado 100,000 talentos. 100 talentos, 100 talentos ya le había pagado a estos 100,000 hombres, que por eso él estaba preguntándole al profeta, pues ¿qué se hará de 100 talentos que he dado? O sea, ya él los había entregado. Pero ellos encolerizados, porque no fueron a la guerra, pero ya les habían pagado. Hirieron a 3,000 hombres y tomaron un grande despojo de ellos. Regresando luego a Amasías de la matanza de los idumeos, o sea, Dios le dio la victoria con los idumeos. ¿Quiénes son los idumeos? Los hijos de Edom, de Esaú. Esaú, el padre de Edom. ¿Y cuál es el espíritu de Edom? Matar a Israel.
Entonces esa guerra ha estado ahí porque es el espíritu de Esaú en contra de su hermano Jacob, de su mellizo. Trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir y púsoselos para sí por dioses. Mira la falla que tuvo aquí Amasías. Dios le dio la victoria, pero mira lo que él hizo. En el versículo 14, regresando luego a Amasías de la matanza de los idumeos, o sea, le dio la victoria de su enemigo, la puso en su mano, pero mira lo que él hizo. Trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir. O sea, trajo paganismo, idolatría. Y púsoselos para sí por dioses. Y encorvóse delante de ellos. Una grave situación, como si ellos hubiesen sido los que le hubiesen librado de esta guerra. Como si no hubiese sido Jehová Dios de los ejércitos quien le aseguró la victoria. Y dice que se encorvó delante de ellos y quemóles perfumes. Encendióse por tanto el furor de Jehová contra Amasías. Por supuesto. Dios le dio al enemigo en su mano y él le dio el crédito a los dioses paganos, a la idolatría. Es como cuando alguien te hace un favor a ti y tú vas y le agradeces a otro que no tuvo nada que ver. ¿Cómo se siente esa persona? ¿Cómo te sientes tú cuando haces algo para alguien y esa persona va y le da el crédito a otro que ni tuvo nada que ver con eso? Y tú vas a decir, miran a este. Hay personas que no se le presta importancia, pero hay personas que sí prestan importancia y van a decir, mira, yo hice esto para esta persona y mira, esta persona fue y le dio el crédito a otra. Bendito Señor. Entonces se encendió el furor de Jehová contra Amasías. Y envió a él un profeta que le dijo, aquí de nuevo vino el profeta. Cuando alguien viene a exhortarte, alguien viene a decirte algo de parte de Dios, son los profetas que todavía están sobre la faz de la tierra. Si tú piensas que esto fue el pasado y ahora no pasa nada, estás muy equivocado, muy equivocada. Dios todavía habla. Dios es perpetuo. Dios está vivo, no está muerto.
Cuando Dios no exista, es porque tú tampoco existes. Se acabó Dios. ¿Comprenden, mi hermoso ser de luz? Mientras tengamos Dios, existiremos. Que la humanidad lo reconozca, sí o no. Mira lo que le pasó a los reyes de Israel. No lo reconocían. Y tenían sus experiencias vividas al instante. Y todavía no le veían. ¿Comprende, mi hermoso ser de luz? Impresionante, ¿verdad? Es fascinante la palabra de Dios. Cómo nos relata cómo la iniquidad del ser humano, desde los tiempos de nuestros ancestros, ha sido la misma iniquidad que tú puedes ver hoy en día, pleno siglo XXI, que te crees que estás avanzado. Pero ¿qué va? La humanidad no ha avanzado, la humanidad está en retroceso, está en retrógrado. Pero se creen sabios en su propia prudencia. Engañados por Satanás están. Hay hipocresía en la humanidad. Entonces el Señor envió a Amasías, un profeta, que le dijo: ¿por qué has buscado los dioses de gentes que no libraron a su pueblo de tus manos? O sea, esos dioses en los que el pueblo de Seir, el monte de Seir, creían, no los libraron a ellos porque tú los buscas, porque tú te encorvas a ellos. Si no hicieron nada por los que se encorvaban a ellos, porque tú te los traes y porque te encorvas a ellos. A ellos no les ayudaron. ¿Cómo te van a ayudar a ti? Entonces mira la pregunta: ¿por qué has buscado los dioses de gente que no libraron a su pueblo de tus manos? Tú fuiste en contra de ellos y los dioses a los que ellos adoraban no les libraron de tu mano, porque tú les buscaste, porque tú los traes a este lado. Y hablándole el profeta estas cosas, él le respondió, o sea, el rey Amasías le respondió: antepuesto a ti por consejero del rey. Mira, cuando las personas entran en idolatría, hay una venda en sus ojos que no les deja ver. Hay un tapón en sus oídos que no les deja escuchar la palabra de Dios. El entendimiento se ciega porque no pueden comprender, no pueden discernir lo que Dios les está hablando. Tú has escuchado gente que dice:
Yo no puedo leer la palabra porque son un montón de cosas que yo no entiendo. No hay discernimiento espiritual. Están faltos de sabiduría. Y Dios dice que todo aquel que esté falto de sabiduría, que la pida a Dios. El que esté falto de entendimiento y de discernimiento espiritual, que lo pida a Dios. No entendimiento de lo que habla el ser humano. Eso es vanagloria, vanidad de los hombres. No sirve para nada. ¿Te has dado cuenta que la vanidad de los hombres no sirve para nada? Es una fachada, es una escara, es una mentira, una falacia. Mentira de Satanás, engaño y burla de Satanás para tu vida. Porque Satanás a eso vino, a engañar, a matar y robar. Tu alma que es la que él pelea. Él piensa que le perteneces. Él piensa que él es tu dueño. Y pelea día y noche por tu alma. Por el alma de los que siguen la voluntad de Dios. No de los que no la siguen. Los que no la siguen, él ya sabe que ya son de él. Esas almas le pertenecen a él. Todos los que no buscan la voluntad de Dios, esas almas ya están en Satanás. Y por eso que Dios le llama al arrepentimiento, a abrir su entendimiento, su sabiduría, su discernimiento, su conocimiento espiritual. Lo llama a un despertar de la conciencia para que sepas lo que estás haciendo y hacia dónde va ese camino. Camino de destrucción, camino de lamento, camino de tormento. A ese camino te lleva Satanás. Y ahí vas, caminando tranquilo, pensando que estás bien, pero estás alejado de Dios totalmente. Estás bien para el camino de Satanás, para el lago que arde con fuego y azufre. Para eso vas bien encaminado. Pero para el camino de eternidad, de gloria, de gloria, de gloria y de gloria, de honor y de honra, de vida eterna, estás perdido. Te perdiste del camino. Y a sepulcro de tormento es que te está guiando Satanás en tu propia prudencia, sin escuchar la palabra de Dios. Entonces date cuenta, mi hermoso ser de luz, cómo ese engañador es muy sutil. Pero el que habla de la palabra de Dios se entiende el lenguaje de Satanás. Sabe las artimañas de Satanás. Bendito y alabado el nombre del Señor. Entonces, en vez de razonar en el espíritu, no se razona, ¿verdad? En el espíritu no se razona. ¿Te das cuenta de eso? En el espíritu no se razona. Cuando las personas usan la razón, es como el agua y el aceite. No se juntan. Cuando tú pones la razón, que es la ciencia, ¿qué es lo que dice la palabra acerca de la ciencia? La ciencia mata. Y es porque te llena de razones. Un niño nace porque se juntó la mamá, el papá y vino esto y vino lo otro. Entonces por eso hay un niño. ¿En verdad es eso?
En la ciencia, eso es lo que dice, ¿verdad? Pero en Dios es un milagro. Es un milagro. Tú y yo somos un milagro de Dios. Y la ciencia es una excusa. Es una excusa para que tú y yo estemos en el planeta. Bendito y alabado el nombre del Señor. Porque todos los que vienen directamente ya nacidos desde arriba, mira la humanidad cómo se asusta. La humanidad no está preparada para eso. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Que una mujer se embarace. Eso es lo que la humanidad puede aceptar. Pero que si viene uno ya criado desde arriba, la humanidad quiere matarlo. La humanidad quiere destruirlo. ¿Qué le pasó a Jesús? Él ya venía criado desde arriba. ¿Y qué hizo la humanidad? Se asustó y lo mató. La humanidad no está preparada. Ya Dios ha hecho el intento de ayudar a la humanidad. Y la humanidad es tan ignorante que no comprende, que no entiende nada del asunto de Dios. Absolutamente nada entiende la humanidad, pero la humanidad se cree sabia. En su propia prudencia se creen sabios. Y cuando Dios hace un movimiento, la humanidad se asusta. Pero son sabios. Y Dios se burla de la humanidad. Bendito y alabado el nombre del Señor. Mi alma te alaba, mi alma te bendice, mi alma te glorifica. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Entonces, mi hermoso ser de luz, mira la respuesta de Amasías al profeta. ¿Han-te puesto a ti por consejero del rey? ¿Como quién eres tú para que me aconsejes a mí si yo soy tu rey? Déjate de eso. ¿Por qué quieres que te maten? Mira cómo lo amenaza. Mira cómo lo intimida. Como quien dice, ¿recuerdas que Zacarías murió? Que mi padre mató a Zacarías por la profecía que le hizo. Pero mira cómo quedó su padre. ¿Te das cuenta? Cómo Dios responde al que no escucha su palabra. Pero Dios es amor. ¿Comprendes eso? Para bien o para mal del que escucha sí o no la palabra de Dios, Dios demuestra su fortaleza para levantar o para derribar. Entonces date cuenta aquí cómo Amasías le responde al profeta y lo amenaza. ¿Por qué quieres que te maten? Esto es una amenaza. Y al cesar, el profeta dijo luego: yo sé que Dios ha acordado destruirte, porque has hecho esto y no obedeciste a mi consejo. O sea, es más peligroso andar en contra de la palabra de Dios.
que andar en el consejo de Dios. Es más peligroso no atender a la palabra de Dios. Esto me recuerda a una madre que le dijo a su hijo a la hora de salir: que Dios te bendiga, mi amor. Y el hijo le contestó a la madre: en el baúl echo tu bendición, madre. En el baúl, o sea, en la cajuela, en la parte de atrás, echaba la bendición, en la parte de atrás de su carro. Y en el camino ese hijo tuvo un grave accidente. ¿Y sabes qué fue lo que se escapó? La cajuela, el baúl, en donde estaba la bendición de Dios. Eso fue lo que se libró del carro, quedó intacto. Entonces, ¿qué es lo que le acontece a los hijos de desobediencia? Muerte. Muerte. Porque la palabra de Dios no retorna atrás vacía. La palabra de Dios es rica, es viva y eficaz. Así que no hay que desecharla, porque la palabra de Dios es una, fiel y verdadera, para levantar, para liberar, para desatar nudos, para romper cadenas, para sanar. Es hermoso andar en la palabra de Dios, en el estatuto del rey. Versículo 17. Y Amasías, rey de Judá, habido su consejo, envió a decir a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, o sea, al rey que estaba en ese momento, que era Joás, al lado de las 10 tribus de Israel. Ven y veámonos cara a cara. Mira ahora cómo él está tentando. Está tentando. ¿Cuántos hombres tiene la tribu de Israel al lado de las 10 tribus? ¿Y cuántos hombres tiene Judá? Ya nos dijo que tenía 300,000. Ahora él se atreve a tentar a Joás, el rey de Israel. Entonces Joás, rey de Israel, envió a decir a Amasías, rey de Judá: el cardo que estaba en el Líbano envió al cedro que estaba en el Líbano. Mira, el cedro es un árbol muy fino. La madera de cedro es un árbol firme, rígido, madera muy fina. Y él le dice: el cardo del Líbano, el cardo, o sea, las ramas, como el que dice: los pájaros le tiran a las escopetas. Así decía mi padre de una de mis hermanas. Y mi papá más bien se burlaba de ella. Y decía: los pájaros que quieren tirarle a las escopetas. Date cuenta de esa sabiduría de mi padre. Y mira esto aquí. ¿Cómo
le dice Joás, con sabiduría le dice a Amasías, el cardo del Líbano, el cardo que estaba en el Líbano, envió al cedro que estaba en el Líbano, diciendo, da tu hija a mi hijo por mujer. Y he aquí que las bestias fieras que estaban en el Líbano pasaron y hollaron el cardo. Así que quédate quieto y no estés tentando, quédate quieto. Tú dices, he aquí, he herido a Edom. Mira, mira, mira. Ay, santo de la gloria. Le está diciendo Joás a Amasías. Tú dices, he aquí, he herido a Edom. Y tu corazón se enaltece para gloriarte. O sea, te está llenando de vanagloria, porque eso no lo hiciste tú. Eso lo hizo Jehová Dios de los ejércitos. Ahora, estate en tu casa. O sea, no te vanaglories con la gloria que no te pertenece. Eso le pertenece a Dios. Quédate en tu casa. Estate en tu casa. ¿Para qué te entrometes en mal para caer tú y Judá contigo? Mira cómo él le dice, aquí hay una necedad de Amasías, porque Amasías no está contando con Dios. Amasías no le dio la gloria a Dios por la guerra que tuvo en Edom, y sabe que fue Dios quien le dio la victoria en su mano. Pero se encorvó ante los dioses paganos de Seir. Y ahorita aquí le está cantando su verdad. Mira cómo Dios hace hablar al impío para ver si entramos en razón. Y se está burlando de él. Aquí Dios se está burlando de Amasías, porque la gloria no fue tuya. Yo te la di, pero tú no estás agradecido con ella, sino que le agradeciste y te encorvaste en dioses paganos, en idolatrías. Ahora amenazas al profeta. Ahora vienes y quieres tirar contra Israel, que no te ha dicho nada, que no está haciendo nada, que la tribu de Efraín hirió a 3,000 hombres y se llevó sus despojos, pero no dice que fue a poner la queja acerca de la tribu de Efraín, no, está yendo a Joás, al rey de Israel. Versículo 20. Mas Amasías no quiso oír que Dios había puesto palabra en la boca de Joás, porque nadie habla de esa manera cuando Dios no lo hace. Porque estaba de Dios que los quería entregar en manos de sus enemigos. ¿Todo por qué? Porque no escuchó y no obedeció la palabra que se le envió por el profeta. Por cuanto habían buscado los dioses de Edom. ¿Te das cuenta? Dios no trabaja en vano. Dios no trabaja en vano. Y Dios es tu fortaleza para levantarte o para derribarte, según tu obra, según a quien adoras, según tus acciones, según lo que haces.
Versículo 21. Y subió pues Joás, rey de Israel, y viéronse cara a cara, él y Amasías, rey de Judá, en Bet-Semes, la cual es de Judá. Pero cayó Judá delante de Israel y huyó cada uno a su estancia. O sea, huyeron los de la tribu de Judá. Y Joás, rey de Israel, prendió en Bet-Semes a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Joacás. Joacás, llamado aquí en este capítulo, Joacás, es el mismo Ocosías. Aquí le llama Joacás, pero es el mismo Ocosías. Y llevólo a Jerusalén y derribó el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo, 400 codos. Mira lo que hizo Dios a través de Joás, rey de Israel, por causa de la necedad de Amasías. Asimismo tomó todo el oro y plata y todos los vasos que se hallaron en la casa de Dios, en casa de Obed-Edom, y los tesoros de la casa del rey. Y los hijos de los príncipes, y volvióse a Samaria. O sea, tomó todo y los hijos de los príncipes también. Y volvió a Samaria. Y vivió Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, o sea, de Ocosías, rey de Israel. Lo demás de los hechos de Amasías, primeros y postreros, ¿no están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel? Después, aquel tiempo que Amasías se apartó de Jehová, maquinaron contra él conjuración en Jerusalén, y habiendo él huido a Lachis, enviaron tras él a Lachis, y allá lo mataron. Y trajéronlo en caballo y sepultáronlo con sus padres en la ciudad de Judá. De esta manera, mis hermosos seres de luz, nos terminó el capítulo número 25 del segundo libro de Crónicas. Date cuenta cómo la necedad de un hombre, la falta de sabiduría de un hombre, hace caer a una nación, arruina la nación. Santo de la gloria. Pero ¿tú sabes por qué? Porque espíritu engañador hay en él. Se le clava un espíritu de ego, una egolatría. Es que yo. Y esa egolatría se le convierte en una vanagloria, y cuando un espíritu inmundo cae en un ser humano, otros 7 se apoderan, lo que son 8 espíritus en total, espíritus inmundos, uno peor que el otro, que se apodera de un ser humano y lo hace caer de tal manera que esa alma se pierde. Si en el camino de retroceso no despierta y se levanta y se arrepiente en el nombre del Señor, esa alma se pierde. Es por eso, mi hermoso ser de luz, que día y noche
el Señor me dice así como lo que le pasó a Amasías. Amasías se vanaglorió y mira lo que le aconteció. No pudo tener ni voz ni voto en Judá porque no escuchó la palabra de Dios. Entonces tuvo que huir de los mismos a los que él estaba supuesto a reinar. Tuvo que huir y aunque huyó a Lachis, allá lo persiguieron y allá lo mataron. Y lo trajeron muerto. Entonces, mi hermoso ser de luz, es por eso que nosotros tenemos que estar centrados. ¿Cuál es el Dios al que yo le sirvo? Ese es mi Dios, Jehová Dios de los ejércitos. Yo no me comando solo o sola. Mi control, toda mi voluntad está en manos de Jehová Dios de los ejércitos. Cuando tú te rebelas y dices, no, yo tomo el control, Satanás te está engañando y te está llevando por caminos como llevó a Amasías, caminos de rebelión y a cometer un error tras otro. Se trajo por vanagloria, por arrogancia, por egolatría, se trajo los dioses falsos de Edom. Se encorvó, los adoró, llevó el pueblo a idolatría. Él tuvo que haberlos destruido, así como destruyó a la comunidad, haber destruido sus dioses, porque eran dioses paganos. Después de eso, el Señor le envía profeta y no se arrepiente, sino que lo amenaza. Peor hizo. Enseguida en su necedad va, porque mira cómo Satanás hace que la humanidad se pierda, que la alma se pierda. Enseguida va y hace injuria a un rey que está allá quieto. Ese rey estaba allá quieto, no lo estaba molestando, no le estaba enviando mensajes de guerra, pero él sí quería, como le dijo Joás, ¿crees que como hiciste en Edom vas a venir a hacer aquí? Estás sin la protección de Jehová Dios de los ejércitos. No creas que Joás habló por su sabiduría. Si Dios no nos da sabiduría, la palabra de Dios no puede fluir, no puede salir. Se queda atascada. Pero cuando el Espíritu de Dios se revela, la palabra de Dios fluye. Hay entendimiento, discernimiento, conocimiento de la palabra de Dios. No de las cosas del mundo, eso no nos interesa. Para nada. Ya de hecho sabemos que las cosas del mundo son vanagloria. Son anticristo. Son putrefacción, huele mal. Tiene y despila un olor desagradable. Estila un olor desagradable la palabra del mundo. Putrefacción hay en eso. No nos interesa. Pero la sabiduría que hay en la palabra de Dios, el discernimiento, el don, es maravilloso, hermosísimo.
nada igual a la palabra de Dios. Es lo mejor que todo ser humano puede atesorar. Hermoso ser de luz, el Señor me dice, dejemos hasta aquí. Te bendigo con toda bendición que viene de lo alto. Alfa, Omega, principio y fin. Rey de reyes, Señor de señores. Recuerda que Dios es contigo todos los días mientras tengas en tu corazón el deseo de arrepentirte, confesarlo con tu boca y entrar al portal de la gracia mientras puedas ser hallado. Jehová Dios de los ejércitos está esperándote con sus brazos extendidos para abrazarte, para arroparte, para abrigarte, para llenarte de su gloria, de su luz. Y me dice el Señor, todo aquel que ha hecho iniquidad y viene a mis brazos, perdono sus pecados, pero tiene que saber que su iniquidad, así como en los ancestros la iniquidad fue cumplida, como paga de su pecado en la vida de sus hijos y de su descendencia, así se hará en los postreros tiempos. Así pues, que clama por perdón y que cada uno se arrepienta de su pecado, porque cada uno pagará por la paga de su pecado. Bendito y alabado el nombre del Señor. Hermoso ser de luz, te bendigo con toda bendición que viene de lo alto, Alfa, Omega, principio y fin. Rey de reyes, Señor de señores, Sultán de sultanes. Y continúa escuchando la palabra de Dios, que es la verdad absoluta.